y la pobreza franciscana, un tanto empolvada, tiene tres principios que la sustentaban. Uno es el voto de pobreza. Esto llega a un segundo principio de la pobreza franciscana, que es la obediencia, y con ello elevarse. Pobreza, obediencia. Y la tercera es la castidad. Maquiavelo habla que para dominar lo que tienes que hacer es empobrecer a la burguesía para emparejarla abajo con la pobreza. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. En la serie de ideologías económico-políticas del presente, en el siglo XXI, hay algunas bases del pensamiento de la antigüedad que prevalecen hasta nuestras fechas. Algunas están un tanto empolvadas y una de estas es esta propuesta que hace el presidente de la República para pasar con un proceso de austeridad hacia lo que él describe como una pobreza franciscana. Y bueno, la pobreza franciscana está basada en tres principios, tres postulados que por lo mismo, ahora que lo repase, se van a dar ustedes cuenta que tienen algo de añejo y algo de empolvado. Y la pobreza franciscana, un tanto empolvada, tiene tres principios que la sustentaban. Uno es el voto de pobreza, per se. Esa es la esencia de la filosofía de la pobreza franciscana, un desapego de los bienes materiales, una manera conformista de ver la vida bajo el principio de un enriquecimiento espiritual, aunque en el mundo físico no haya los satisfactores que pudieran ser deseables bajo la tendencia propia de la naturaleza humana. Los seres humanos queremos y tenemos siempre una tendencia hacia el deseo de vivir mejor. La pobreza franciscana propone lo contrario, el evitar el vivir mejor en esta vida para tener un crecimiento espiritual. Esto llega a un segundo principio de la pobreza franciscana, que es la obediencia. El pobre sacrifica en aras de su crecimiento espiritual en los bienes materiales, pero también la iniciativa propia, sometiéndose a la de un tercero para, con obediencia, expiar sus problemas que lo atan al mundo material y con ello elevarse. Pobreza, obediencia. Y la tercera es la castidad, que yo estoy seguro que el presidente estará a punto de invocarla en algún momento, pero finalmente esta no la va a hacer porque haría evidente que hay en esto una intencionalidad. Ahora, me voy al otro lado, me voy a el lado político, económico de la relación que esta pobreza franciscana se pudiera ligar con la actualidad, y es Maquiavelo. Maquiavelo habla que para dominar lo que tienes que hacer es empobrecer a la burguesía para emparejarla abajo con la pobreza, porque de otra suerte, para llegar a un mundo ideal, tendría que hacerse el esfuerzo de enriquecer a la pobreza para equipararla con la riqueza existente, que es menor, y este esfuerzo es inalcanzable. Es decir, es más fácil empobrecer a lo rico que enriquecer a lo pobre. Y ahí se ha hablado mucho, ¿no?, del tema. Piso parejo. Piso parejo, y lo que el presidente está buscando es eso. Es pobreza, obediencia y, bueno, la castidad. Pero en ello, el presidente oprime en la medida de lo posible a lo que le conviene oprimir dentro de la riqueza. Entiendo que dentro de la riqueza tiene aliados. Hay un consejo general que, si bien es cierto, no está establecido formalmente, se sabe que hay empresarios incondicionales con el régimen. Y estos tendrán una relación con el régimen de quid pro quo. Es decir, tú dame y yo recibo. Tú dame y yo te doy. Tú dame y yo te doy. Tú me das y entonces yo te tengo que corresponder. Esto en aritmética, bueno, en matemáticas se llama correspondencia biunívoca. Dame, te doy. Dame, te doy.
El pasado miércoles por la noche, hubo una cena en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, que ya empiezan a hacer estas cenas muy socorridas. Y yo creo que cada vez que llega una invitación del presidente para cenas de esta naturaleza, los empresarios convocados tendrán que apechugar porque saben que van a ser pasados por la báscula. Pero en la relación quid pro quo, dame y te doy, pues los empresarios van. Y ayer salió en un comunicado que coló a las redes Joaquín López Dóriga, en la que se presentó un formato para los empresarios. ¿Cuál es tu nombre? Que fue puesto en la cena. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuánto me vas a aportar para construir a la presa de Santa María en Sinaloa? 20 millones, 25 millones, 50 millones, más de 50 millones y especifica el monto. ¿Cuánto le quieres dar al presidente para hacer la presa Santa María en Sinaloa? Y en este gran sorteo especial 263 del 15 de septiembre del 22, de manera voluntaria, manifiesto mi compromiso a aportar. Por supuesto que hay empresarios que tienen mucho que ganar y en este quid pro quo, entre más es la relación, más será la aportación. ¿Esta es una aportación voluntaria o es una extorsión? Les cuento rápidamente. En otra convocatoria que hubo, cuando se rifó el avión que no se rifó, vino una cena igualita. Y en esta cena igualita hubo la misma convocatoria. ¿Cuánto me vas a dar para que aportemos para la compra de billetes de lotería? Hubo empresarios que dieron 200 millones, hubo empresarios que dieron 50, hubo empresarios que dieron 100, hubo otros que dieron 20. Y de esos empresarios, algunos ya no fueron a la cena del pasado miércoles, porque sabían a lo que iban. Y era mejor la ausencia que lo que sucedió en la primera cena. ¿Qué pasó en la primera cena? Hubo un empresario, uno, que no voy a decir su nombre, pero sé que hubo uno, que cuando vino la propuesta del presidente, ¿cuánto me vas a dar para la rifa del avión? Ese empresario se levantó, dejó tranquilamente su servilleta y se fue de la cena, porque él no se presta a ese tipo de extorsiones. ¿Cuál fue el resultado? Que desde ese día hasta la fecha, el presidente no lo ha volteado a ver. ¿Es una aportación voluntaria o es una imposición de un presidente que está invitando a todos a la pobreza franciscana, que si bien esos empresarios, quítales 20 millones, 25, 50 o más, no les vas a quitar más que un pelo a un gato, pero la actitud del dame y te doy acaba siendo una extorsión. No importa el monto, lo que aquí está en juego es la actitud. Un presidente que sigue en campaña buscando aportaciones como las que recibía de su hermano Pío, de empresarios que saben que si se levantan de la mesa no volverán a ser vistos por el emperador y que si se quedan y aportan, seguirán recibiendo el beneficio de seguir siendo aceptables ante Palacio Nacional. Triste esta correlación de fuerzas entre quienes tienen y tienen que dar y quien tiene el poder y exige de los que dan hasta las últimas consecuencias. Esta pobreza franciscana, que si bien estos empresarios nunca tendrán, siempre el presidente tratará de hacer lo que Maquiavelo quería, hacer que los ricos se empobrezcan para que todos en la pobreza tengamos un piso parejo. Este principio en el siglo XXI se llama socialismo o comunismo trasnochado. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.